Blackaman el Bueno, segunda parte. Sin embargo, en esos tiempos le dio por encontrar aplicaciones prácticas para la electricidad del sufrimiento y se puso a fabricar una máquina de coser que funcionara conectada mediante ventosas con la parte del cuerpo en que se tuviera un dolor. Como yo pasaba la noche quejándome de las palizas que él me daba para conjurar la desgracia, tuvo que quedarse conmigo como probador de su propio invento. Y así el regreso se nos fue demorando y se le fue componiendo el humor, hasta que la máquina funcionó tan bien que no solo cosía mejor que una novicia, sino que además bordaba pájaros y astromelias según la posición y la intensidad del dolor. En esas estábamos convencidos de, de nuevas victorias sobre la mala suerte. Cuando nos alcanzó la noticia de que al comandante del acorazado había querido repetir en Filadelfia la prueba del contraveneno y se convirtió en mermelada de almirante en presencia de su Estado Mayor. No se volvió a reír en mucho tiempo. Nos fugamos por desfiladeros de indios y mientras más perdidos nos encontrábamos, más claras nos llegaban las voces de que los infantes de marina habían invadido la nación con el pretexto de exterminar la fiebre amarilla y andaban descabezando a cuanto cacharrero inveterado o eventual encontraran a su paso. Y no solo a los nativos por precaución, sino también a los chinos por distracción, a los negros por costumbre y a los hindúes por encantadores de serpientes. Y después arrasaron con la fauna y la flora y con lo que pudieron del reino mineral, porque sus especialistas en nuestros asuntos les habían enseñado que la gente del Caribe tenía la virtud de cambiar de naturaleza para embolatar a los gringos. Yo no entendía de dónde les había salido aquella rabia ni por qué nosotros teníamos tanto miedo, hasta que nos hallamos a salvo en los vientos eternos de la Guajira, y solo allí tuvo ánimos para confesarme que su contraveneno no era más que ruibarbo con trementina, pero que le había pagado 2 cuartillos a un calanchín para que le llevara aquella mapaná sin ponzoña. Nos quedamos en las ruinas de una misión colonial, engañados con la esperanza de que pasaran los contrabandistas, que eran hombres de fiar y los únicos capaces de aventurarse bajo el sol mercurial de aquellos yermos de salitre. Al principio comíamos salamandras ahumadas con flores de escombros y aún nos quedaba espíritu para reírnos cuando tratábamos de comernos sus polainas hervidas. Pero al final nos comimos hasta las telarañas de agua de los aljibes y solo entonces nos dimos cuenta de la falta que nos hacía el mundo. Como yo no conocía en aquel tiempo ningún recurso contra la muerte, simplemente me acosté a esperarla donde me doliera menos, mientras él deliraba con el recuerdo de una mujer tan tierna que podía pasar. Todavía no he logrado saber si lo que silbaba entre los escombros era el viento o su pensamiento. Y antes del amanecer, con la misma voz y la misma determinación de otra época, que ahora conocía la verdad, y era que yo le había vuelto a torcer la suerte. De modo que amárrate bien los pantalones, porque lo mismo que me la torciste, me la vas a enderezar. Ahí fue donde se echó a perder el poco cariño que le tenía. Me quitó los últimos trapos de encima, me enrolló en alambre de púas, me restregó piedras de salitre en las mataduras, me puso en salmuera en mis propias aguas y me colgó por los tobillos para macerarme al sol. Y todavía gritaba que aquella mortificación no era bastante para apaciguar a sus perseguidores.
Por último, me echó a pudrir en mis propias miserias dentro del calabozo de penitencia donde los misioneros coloniales regeneraban a los herejes. Y con la perfidia de ventrílocuo que todavía le sobraba, se puso a imitar las voces de los animales de comer. El rumor de las remolachas maduras al ruido de los manantiales, para torturarme con la ilusión de que me estaba muriendo de indigencia en el paraíso. Cuando por fin lo abastecieron los contrabandistas, bajaba al calabozo para darme de comer cualquier cosa que no me dejara morir, pero luego me hacía pagar la caridad arrancándome las uñas con tenazas y rebajándome los dientes con piedras de moler. Y mi único consuelo era el deseo de que la vida me diera tiempo y fortuna para desquitarme de tanta infamia con otros martirios peores. Yo mismo me asombraba de que pudiera resistir la peste de mi propia putrefacción, y todavía me echaba encima las sobras de sus almuerzos y tiraba por los rincones pedazos de lagartos y gavilanes podridos para que el aire del calabozo se acabara de envenenar. No sé cuánto tiempo había pasado cuando me llevó el cadáver de un conejo para mostrarme que prefería echarlo a podrir en vez de dármelo a comer, y hasta allí me alcanzó la paciencia y solamente me quedó el rencor. De modo que agarré el cuerpo del conejo por las orejas y lo mandé contra la pared con la ilusión de que era él y no el animal el que se iba a reventar. Y entonces fue cuando sucedió, como en un sueño, que el conejo no solo resucitó con un chillido de espanto, sino que regresó a mis manos caminando por el aire. Así fue como empezó mi vida grande. Desde entonces ando por el mundo desfiebrando a los palúdicos por 2 pesos, visionando a los ciegos por 4,50, desguando a los hidrópicos por 18, completando a los mutilados por 20 pesos si lo son de nacimiento, por 22 si lo son por accidentes o peloteras, por 25 si lo son por causa de guerras, terremotos, desembarcos de infantes o cualquier otro género de calamidades públicas, atendiendo a los enfermos comunes al por mayor mediante arreglo especial, a los locos según su tema, a los niños por mitad de precio y a los bobos por gratitud. Y a ver quién se atreve a decir que no soy un filántropo, damas y caballeros. Y ahora sí, señor, comandante de la 20ª flota, ordene a sus muchachos que quiten las barricadas para que pase la humanidad doliente, los lazarinos a la izquierda, los epilépticos a la derecha, los tullidos donde no estorben, y allá detrás los menos urgentes. No más que por favor no se me apelotonen, que después no respondo si se les confunden las enfermedades y queden curados de lo que no es. Y que siga la música hasta que hierva el cobre, y los cohetes hasta que se quemen los ángeles, y el aguardiente hasta matar la idea, y vengan los maritones a los maromeros, los matarifes y los fotógrafos. Y todo eso por cuenta mía, damas y caballeros, que aquí se acabó la mala fama de los blacamanes y se armó el despelote universal. Así los voy adormeciendo con técnicas de diputado por si acaso me falla el criterio, y algunos se me quedan peor de lo que estaban. Lo único que no hago es resucitar a los muertos, porque apenas abren los ojos contramatan de rabia al perturbador de su estado. Y a fin de cuentas, los que no se suicidan se vuelven a morir de desilusión. Al principio me perseguía un séquito de sabios para investigar la legalidad de mi industria, y cuando estuvieron convencidos, me amenazaron con el infierno de Simón el Mago y me recomendaron una vida de penitencia para que llegara a ser santo. Pero yo les contesté, sin menosprecio de su autoridad,
que era precisamente por ahí por donde había empezado. La verdad es que yo no gano nada con ser santo después de muerto. Yo lo que soy es un artista y lo único que quiero es estar vivo para seguir a pura flor de burro con este carricoche convertible de 6 cilindros que le compré al cónsul de los infantes, con este chofer trinitario que era barítono de la ópera de los piratas en Nueva Orleans, con mis camisas de gusano legítimo, mis lociones de oriente, mis dientes de topacio, mi sombrero de tartarita y mis botines de 2 colores, durmiendo sin despertador, bailando con las reinas de la belleza y dejándolas como alucinadas con mi retórica de diccionario. Y sin que me tiemble la pajarilla, si un miércoles de ceniza se me marchitan las facultades, que para seguir con esta vida de ministro me basta con mi cara de bobo y me sobra con el tropel de tiendas que tengo desde aquí hasta más allá del crepúsculo, donde los mismos turistas que nos andaban cobrando al almirante trastabillaban ahora por los retratos con mi rúbrica, los almanaques con mis versos de amor, mis medallas de perfil, mis pulgadas de ropa, y todo eso sin la gloria con duerma de estar todo el día y toda la noche esculpido en mármol ecuestre y cagado de golondrinas como los padres de la patria. Lástima que Blacamán el malo no pueda repetir esta historia para que vean que no tiene nada de invención. La última vez que alguien lo vio en este mundo había perdido hasta los estorperoles de su antiguo esplendor y tenía el alma desmantelada y los huesos en desorden por el rigor del desierto. Pero todavía le sobró un buen par de cascabeles para reaparecer aquel domingo en el puerto de Santa María del Darién con el eterno baúl sepulcral. Solo que entonces no estaba tratando de vender ningún contraveneno, sino pidiendo con la voz agrietada por la emoción que los infantes de marina lo fusilaran en espectáculo público para demostrar en carne propia las facultades resucitadoras de esta criatura sobrenatural. Señoras y señores, y aunque a ustedes les sobra derecho para no creerme, después de haber padecido durante tanto tiempo mis malas mañas de embustero y falsificador, les juro por los huesos de mi madre que esta prueba de hoy no es nada del otro mundo, sino la humilde verdad. Y por si les quedara alguna duda, fíjense bien que ahora no me estoy riendo como antes, sino aguantando las ganas de llorar. ¿Cómo sería de convincente que se desabotonó la camisa con los ojos ahogados de lágrimas y se daba palmadas de mulo en el corazón para indicar el mejor sitio de la muerte? Y sin embargo los infantes de marina no se atrevieron a disparar por temor de que las muchedumbres dominicales les conocieran el desprestigio. Alguien que quizás no olvidaba las blacabunderías de otra época, consiguió, nadie supo dónde, y le llevó dentro de una lata unas raíces de barbasco que habrían alcanzado para sacar a flote a todas las corvinas del Caribe. Y él las destapó con tantas ganas como si de verdad se las fuera a comer, y en efecto se las comió. Señoras y señores, no más que por favor no se me conmuevan ni vayan a rezar por mi descanso, que esta muerte no es más que una visita. Aquella vez fue tan honrado que no incurrió en estertores de ópera, sino que se bajó de la mesa como un cangrejo. Buscó en el suelo, a través de las primeras dudas, el lugar más digno para acostarse, y desde allí me miró como a una madre y exhaló el último suspiro entre sus propios brazos, todavía aguantando sus lágrimas de hombre y torcido al derecho y al revés por el tétano de la eternidad. Fue esa la única vez, por supuesto, en que me fracasó la ciencia. Lo metí en aquel baúl de tamaño premonitorio donde cupo de cuerpo entero. Le hice cantar una misa de tinieblas que me costó 50 doblones de a 4,
porque el oficiante estaba vestido de oro y había además 3 obispos sentados. Le mandé a edificar un mausoleo de emperador sobre una colina expuesta a los mejores tiempos del mar, con una capilla para él solo y una lápida de hierro, donde quedó escrito con mayúsculas góticas que aquí yace Blacamán el muerto, mal llamado el malo, burlador de los infantes y víctima de la ciencia. Y cuando estas honras me bastaron para hacerle justicia por sus virtudes, empecé a desquitarme de sus infamias. Y entonces lo resucité dentro del sepulcro blindado y allí lo dejé revolcándose en el horror. Esto fue mucho antes de que a Santa María del Darién se le tragara la marabunta, pero el mausoleo sigue intacto en la colina, a la sombra de los dragones que suben a dormir en los vientos atlánticos. Y cada vez que paso por estos rumbos, le llevo un automóvil cargado de rosas y el corazón me duele de lástima por sus virtudes. Pero después pongo el oído en la lápida para sentirlos llorar entre los escombros del baúl desbaratado. Y si acaso se ha vuelto a morir, lo vuelvo a resucitar, pues la gracia del escarmiento es que siga viviendo en la sepultura mientras yo esté vivo, es decir, para siempre. Y este es Blacamán el bueno.